Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor, nuestro devocional diario en este su canal Alimento para mi Espíritu. Hoy hablaremos de un tema que hemos titulado Fiel es el Señor que os guardará. La palabra nos dice en segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 3, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. La palabra nos está hablando de dos conceptos, el concepto de afirmar y el concepto de guardar. Cuando la palabra nos habla de afirmar, quiere decir que nos establece espiritualmente con conceptos, con parámetros, con discernimiento, con estabilidad en la palabra. Afirmarnos quiere decir que a través del conocimiento de la palabra nosotros tenemos certeza y convicción de que esas promesas de la palabra se cumplirán en nuestra vida. Promesas de bendición, promesas de protección, promesas de bendición para nuestra familia y para nuestras generaciones, y la firme certeza en nuestro corazón que nos permite vivir en confianza y nos permite vivir en esperanza de siempre que las cosas, como dice tu palabra, nos ayudarán para bien, que siempre tendremos acceso a un futuro mejor. Y el concepto de guardar habla del concepto de protección. No solamente nos afirma, sino que también nos protege. Cuando nosotros normalmente recordamos en la palabra a esos héroes de la Biblia, no solamente a esos héroes de la Biblia se les afirmaba, sino que se les protegía. Dios determinaba ángeles, guardianes, para proteger las obras de estos hombres. Cada uno de ellos fue protegido, cada uno de ellos fue guardado. Entonces lo que debemos entender hoy a través de la palabra es que en el amor del Señor nosotros vamos a ir en un proceso de afirmación en el conocimiento de la palabra para que los hechos que nosotros generamos a través de nuestras decisiones vayan siendo establecidos con paso firme, que podamos caminar con firmeza, con certeza, que aunque tenemos los pies en la tierra, viviendo una realidad, nuestra esperanza y nuestro futuro sabemos que está en el reino, sabemos que está en el cielo, pero que también debemos tener certeza de que Dios nos va a proteger. En este tiempo, hablar de protección es el tema diario, cotidiano, permanente. Hablar de protección en este momento significa que tenemos que tomar unas pautas, unas reglas de conducta familiar, social, que debemos acatar y que debemos respetar para que nosotros seamos protegidos. Pero por encima de las leyes y por encima de las normas legales establecidas para la protección en estas circunstancias está la certeza en nuestro corazón que nosotros como hijos de Dios seremos guardados, seremos protegidos. Si nos corresponde el tiempo de partir de este mundo, podemos tener la certeza en nuestro corazón, debido a esa firmeza, que nosotros nos encaminaremos a una vida eterna en Cristo Jesús. Y que ese proceso sería una transición espiritualmente natural en nuestra vida. Entonces desaparece de nosotros ese nivel de angustia y profunda desesperación que muchas personas viven. Pero también la palabra me dice que hay una serie de condicionamientos que yo debo seguir. Dice la palabra en el versículo 4, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os he mandado, lo que os hemos mandado. La palabra lo que nos está diciendo es que nosotros seremos afirmados y seremos guardados, que seremos afirmados y seremos protegidos, pero que nosotros tenemos unos compromisos de obediencia que seguir, que si los hemos venido cumpliendo, perfecto, si los hemos venido siguiendo, si hemos venido acatando
la dirección del Espíritu Santo a través de la palabra en nuestra vida, perfecto. Pero que si no lo hacemos, tenemos que hacerlos, que nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos manda, que si lo estamos haciendo, debemos continuar y debemos persistir en hacer lo que Dios nos ha mandado. Esa es condición por la cual nosotros seremos afirmados y seremos protegidos. El conocimiento de la palabra no solamente nos afirma, sino que nos garantiza el proceso para ser protegidos y cumpliendo ese proceso. Entonces vayamos a la siguiente versículo para que podamos entender. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia en Cristo. Quiere decir que si nosotros continuamos haciendo la tarea que nos corresponde o iniciamos a hacer la tarea que nos corresponde, como la palabra nos enseña, en la cual estamos siendo afirmados y por la cual estamos siendo guardados, entonces podemos saber que el Señor nos va a encaminar a dos elementos de la dirección de Dios que debemos tener en cuenta. Uno, que seremos encaminados al amor de Dios. Quiere decir que nosotros nos metemos debajo de la protección que el Señor nos quiere dar. Encaminarnos quiere decir llevarnos al lugar donde la palabra nos quiere tener, allá donde nosotros debemos estar, que es bajo la cobertura, bajo la protección, bajo la voluntad y bajo la soberanía de Dios. Pero también nos dice que seremos encaminados a la paciencia de Cristo. Seremos encaminados a la paciencia de Cristo porque nosotros seremos capacitados en tolerancia, en paciencia, en todas aquellas virtudes que son parte de la manifestación del fruto del Espíritu Santo en nuestro carácter para poder manejar, para poder soportar, para poder reaccionar a las circunstancias que estamos viviendo. Quiere decir que nosotros, a través de la promesa de la palabra del Señor, estamos siendo afirmados a través de esa palabra, que estamos siendo protegidos, que nos pide que nosotros sigamos en el camino del cumplimiento y de la obediencia, o sea, nos está hablando de permanencia, de persistencia, o como dice la palabra del Señor, de correr la carrera hasta el final, hasta cruzar la meta y hallar el premio, el supremo premio. Pero también nos está diciendo que ese proceso conlleva en sí mismo el hecho de que nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar nos lleve, nos encamine, caminemos pasos hacia estar debajo de la protección de Dios, bajo la sombra, bajo la soberanía, bajo el poder de Dios. Quiere decir que nuestra obediencia nos ubica debajo de la protección del Señor, que nuestra protección nace de la obediencia, del temor a Dios, de esa obediencia que nos sitúa en el lugar correcto donde recibiremos protección. Pero la otra parte es la forma en que nosotros debemos reaccionar, en la forma en que nosotros debemos actuar, en la forma en que nosotros debemos responder a los estímulos, a las circunstancias, a los conflictos, a las situaciones que estamos viviendo en este tiempo. La palabra dice que a través de ella, que a través del conocimiento, que a través de afirmarnos en su palabra, el de continuar en la obediencia a esa palabra, nos va a permitir desarrollar en nuestro carácter esas manifestaciones del Espíritu Santo que nosotros llamamos frutos. Y esos frutos nos darán las capacidades en nuestro carácter de poder soportar lo que nosotros tenemos frente a nosotros, frente a nuestra vida. Eso quiere decir que las circunstancias podrán ser muy difíciles, que las circunstancias podrán ser muy oscuras, que las circunstancias nos pueden llevar a los límites de nuestra resistencia, pero que a través de ese afirmarnos, a través de ese guardarnos, el Señor nos va a permitir desarrollar en nosotros un carácter que nos permita sobrellevar las circunstancias, pero también salir victoriosos, salir avantes de las circunstancias que están frente a nosotros. Por eso, confiemos en la palabra del Señor. Fiel es el Señor que nos guardará. Fiel es el Señor que nos afirmará.
Fiel es el Señor que nos protegerá. Fiel es el Señor que nos dará las capacidades en nuestro carácter para saber actuar en medio de las circunstancias que vivimos. Gracias les doy en el nombre de Cristo Jesús y los espero mañana a las 7 de la mañana en Semillas de Amor.